Diagrama de bloque del proceso de fabricación del amoníaco por reformado con vapor. El proceso Haber-Bosch es un método que permite la síntesis industrial del amoníaco a gran escala. También se le denomina método reformado con vapor, que es el más usado para la producción de amoníaco. Se parte del gas natural formado por una mezcla de hidrocarburos donde el 90% es metano para obtener el dihidrógeno necesario para la síntesis de amoníaco. A continuación se presenta el diagrama de este proceso. El primer proceso para la obtención del amoníaco es la desulfuración. Primero se elimina el azufre que contiene el gas natural, ya que la empresa distribuidora le añade compuestos orgánicos de azufre para olorizarlo. El reformado. Después de haber conformado el gas natural, se le somete a un reformado catalítico con vapor de agua. El gas natural se mezcla con vapor en la proporción 1 a 3,3 gas a vapor y se conduce al proceso de reformado. Se lleva a cabo en dos etapas: hidrogenación y absorción. El siguiente proceso es el reformado primario. Tanto el gas como el vapor se pasan por el interior de dos tubos del equipo donde tienen lugar dos reacciones. Estas reacciones son endotérmicas y se llevan a cabo a 800 centígrados. Están catalizadas por óxido de níquel. Así se favorece la formación del dihidrógeno. La siguiente etapa es en el reformador secundario. Lo que sale del gas del reformador primario es mezclado en el segundo equipo. Así es agregado el dinitrógeno para la síntesis estequiométrica. Al tener temperaturas mayores a 1000 centígrados se alcanza la combustión del metano. Después de ser pasado por el reformador secundario, las etapas de la composición del gas resultante es aproximadamente dinitrógeno de 12,7%, dihidrógeno de 31,5%, monóxido de carbono de 6,5%, dióxido de carbono de 8,5%, metano de 0,2% y H2O de 40,5%. En la etapa de conversión es necesario enfriar la mezcla para transformarla en dióxido de carbono. Durante la reacción es necesario que el monóxido de carbono no se desactive, entonces se produce en dos pasos. Primero debe de elevar su temperatura a 400 centígrados, usando como catalizador el óxido de hierro y el óxido de cromo. Después a una temperatura de 225 centígrados, usando un catalizador más resistente al envenenamiento. El siguiente proceso es de purificación, etapa de eliminación del dióxido de carbono. Para desorber el dióxido de carbono debe pasar por dos torres a baja presión. El bicarbonato se convierte a carbón, liberando dióxido de carbono. El siguiente proceso es metanización. Las trazas del monóxido de carbono de 0,2% y dióxido de carbono de 0,09%, que causan riesgos para el catalizador del reactor de síntesis, son transformadas en metano. Proceso sobre lecho catalítico de níquel a 300 centígrados. El siguiente proceso es de compresión y por último el síntesis de amoníaco. Seguido de la obtención del gas de síntesis con restos de metano, sin reaccionar, que actúa como inerte, es necesario recuperar este reactivo. Por ello el gas se comprime a una presión de 200 atmósferas y es transportado al reactor donde tiene lugar a la producción del amoníaco con un lecho catalítico de hierro. Cuando la reacción pasa por el reactor, tiene un rendimiento de 14% a 15%. Entonces no es una reacción completa en el primer paso por dicha máquina. Por ello, el gas de síntesis que no ha reaccionado es transportado nuevamente al reactor, pasando por dos operaciones. Primero la extracción de amoníaco mediante la condensación, seguido de la eliminación de inertes mediante una purga, donde es conducida a una unidad de recuperación para la obtención del dinitrógeno y dihidrógeno que entran a un nuevo bucle de síntesis. En conclusión, la fabricación del amoníaco es un proceso muy limpio, ya que no existen vertidos líquidos.
Es un proceso que consume mucha energía, por lo que es necesario máxima recuperación y el eficiente empleo del calor